directamente, amigos, a conversar entonces con el señor presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, a quien por supuesto le agradecemos por su presencia un día domingo aquí en nuestro programa. Señor primer ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Castillo. Muy amable por su presencia. Señor primer ministro, la encuesta de hoy día golpea fuertemente al gobierno. No solamente, o quizás las cifras no son tan graves, a pesar de que son importantes, pero más que nada es una percepción de la población que señala casi en un 70% que Sendero Luminoso le está ganando la guerra al gobierno. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que es una percepción que se da a raíz de todos los últimos hechos y todas las publicaciones que se han dado en la prensa, justificadamente, sobre los hechos que sucedieron luego del secuestro de los trabajadores de Skanska, la actuación de la policía, la actuación de las Fuerzas Armadas. De alguna manera esto ha hecho que la población tenga esa percepción y sobre todo noticias que han estado saliendo todos los días y lógicamente la población es muy receptiva a estas cosas. ¿Qué está fallando para que la población tenga esta percepción? Yo creo que... ¿Qué autocrítica haría usted de la actuación del gobierno y de las Fuerzas Armadas desde ese momento del secuestro hasta hoy? Creo que un poco que ha faltado distinguir las cosas. No, una cosa es el BRAE y otra cosa es lo que sucedió en la convención. Si bien es cierto, se hace el efecto globo porque las fuerzas terroristas cuando se ven apretadas en un área se van a otra, eso no quiere decir que la fuerza del gobierno no haya estado haciendo bien su trabajo. Yo creo que el gobierno está haciendo un trabajo muy claro, distinguido tres variables en esta lucha en el BRAE. En primer lugar, la conquista de la población y que pasa por la lucha contra la pobreza muy grande que hay en toda esa zona del BRAE. Ahí hablamos de un 67% de pobres, ¿no? Y en algunos casos, algunas localidades llegamos al 80%. Y esa población tenemos que nuevamente ganarnos y lo estamos haciendo ya desde hace buen tiempo atrás, con un comisionado que está yendo a todas las comunidades y haciendo obras tangibles, hay obras muy importantes, si bien es cierto los montos no son elevados, pero son muy importantes. También estamos trabajando muy duro para llevar a todos los ministros y a todos los elementos del Estado al BRAE. Eso se está haciendo hace 6 meses, o sea, no es nuevo, pero ha faltado quizás un poco de comunicación, mayor comunicación. Por otro lado, distinguimos el caso específico, los remanentes de Sendero, los terroristas que están en la zona, que esos también tenemos que actuar sobre ellos y ya se ha estado haciendo una serie de operaciones en el BRAE y que fueron de alguna manera, hubo una distracción en el caso del tema del efecto globo hacia la convención. Y un tercer aspecto, permítame terminar la idea, una tercera variable es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Si esa gente está ahí en el BRAE, es porque se permite el ingreso de los insumos, porque ahí solamente hay coca, hay 20.000 hectáreas de coca. Pero ahí tenemos que hacer nosotros, cerrar todos los accesos en base a que no entren los insumos para que no salga droga. Entonces creo que ahí hay que distinguir tres cosas. La lucha contra la pobreza, la conquista de la población, la lucha contra los remanentes de Sendero y el tráfico ilícito de drogas. Eso lo tenemos muy claro. A veces se dice que el gobierno no tiene una estrategia. La estrategia está clara. Lo que pasa es que nosotros recién tenemos 10 meses en el gobierno y estamos implementando todo eso. Nos han dejado, y la gente lo dice, las noticias también lo dan por cierto, de que la inteligencia prácticamente se desbarató. Acá nosotros estamos formando, estamos fortaleciendo la dirección de inteligencia y todos los órganos de inteligencia para actuar. Bien, ministro, si están fortaleciendo el sistema de inteligencia, ¿por qué razón las Fuerzas Armadas fueron casi al tuntún a la zona de la convención? ¿Y por qué razón, si están actuando contra lo que usted llama remanentes, no tenemos una sola captura desde el momento del secuestro hasta el día de hoy? No hay capturas, no hay éxito militar, no hay avances en esa lucha. Muy pronto de repente van a haber algunas noticias. Nosotros estamos ya tenemos ciertas informaciones de que sí hemos causado bajas a los elementos terroristas en el BRAE y también en la convención. Lo que pasa es que cuando tiene usted una selva muy tupida, las bajas que no las va a ver porque ellos recogen sus... Pero no hay capturas. Capturas, pero ¿cómo no hay capturas? Bueno, en la zona de la convención todavía recién estamos trabajando, pero hemos capturado a Artemio, hemos capturado a todos los artenientes. No, yo le hablo desde el momento en el que el gobierno dijo que había enviado una tremenda fuerza, incluso hubieron informaciones de que hubo una ofensiva muy fuerte de parte del gobierno con bombardeos en muchas zonas y que habían trasladado a los civiles para poder hacer una acción letal terrible. No, es que eso tampoco es tan cierto.
de que nosotros vamos a ir a bombardear lugares donde hay civiles. No, Eso habían ustedes trasladado a los civiles para poder hacerlo. No, es que estamos haciendo ahí tiene que ser una cirugía en fino. Estamos trabajando y para eso necesitamos inteligencia, hemos reorganizado la fuerza, estamos cambiando los mandos, vamos a tener todo un trabajo muy coordinado. Pero si están cambiando los mandos, ustedes reconocen que los mandos actuaron mal. Es que mire, las operaciones se dan y a veces pueden salir bien, a veces no se toma una determinada variable, un factor, y se equivocan las cosas, como la famosa llamada persecución, la operación persecución, ¿no? Se tomó contacto, hace tiempo que no se tenía contacto con Gabriel y con los remanentes, entonces se pensó que era una ocasión propicia para hacer eso. Entonces, como no teníamos el trabajo de inteligencia adecuado allí y no conocíamos el terreno que se iba a trabajar, entonces hubo un apresuramiento. Por eso es que de alguna manera estamos reestructurando. No hay nadie en el mundo, no hay operación militar en el mundo que le salga a usted pues al 100%. Siempre usted va a ver que hay algunas fallas. Ha tenido que haber este fracaso de la llamada operación impecable para que se den cuenta de los errores. Pero perdón un ratito, yo no le llamaría un fracaso. Lo que pasa es que acá en el Perú nosotros todo lo magnificamos. Y yo no quiero decir que ni quiero justificar muertos, pero usted ve en otros lugares donde se está luchando contra el narcoterrorismo, va a ver usted que hay 30 bajas, 40 bajas, y la gente lo toma porque es una guerra. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Nosotros hemos tenido unas bajas que lamentamos y no quisiéramos tenerlas. Pero si en una guerra no pretendamos pues que no haya ningún herido. Y es más, cuando los que ingresamos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, sabemos que entramos a pelear por nuestra patria y nos ponemos a exponer nuestra vida. Y eso creo que de alguna forma tenemos que recordarle a la población que es así. Primer ministro, yo entiendo su posición, pero si falló la inteligencia, si entraron a un lugar sin conocerlo, si se sufrieron bajas, si es que no se logró capturar a nadie, si es que ni siquiera podían entrar a recuperar los cuerpos, fue un fracaso. No, espérese un momento, pues es que también no podemos ver por un hecho focalizado un fracaso de manera general del Estado. Nosotros tenemos 10 meses, hemos recibido un servicio de inteligencia diezmado. Hemos recibido unas Fuerzas Armadas sin efectivo, con muy pocos efectivos. Una policía que el 50% estaba haciendo servicio privado. Entonces, en 10 meses, el presidente Ollanta Humala y todos sus ministros estamos trabajando muy fuerte para retomar esto y voltear la cosa. Ahora, pero ¿sabe qué? Pero cuando ya nos dicen, oye, este es un fracaso, yo creo que somos bastante injustos, somos bastante, por decirlo menos, somos impacientes. No esperemos pues que un gobierno no encuentra la inteligencia armada, tiene las Fuerzas Armadas diezmadas, tiene la Policía Nacional disminuida, no habían pertrechos, tenía chalecos comprados por otro gobierno que no eran los apropiados, le faltaban los pertrechos en cuanto a todo lo que debe tener la policía, las Fuerzas Armadas. Entonces, las raciones de campaña, todas esas cosas no se corrigen de un día para otro. Por eso que le digo, yo quisiera terminar esto diciéndole que aquí tenemos que entender que el presidente Ollanta Humala y sus ministros están trabajando muy fuerte para revertir esta situación, pero tampoco podemos decirle que es un fracaso. Señor primer ministro, yo me refería a la Operación Libertad. Señor primer ministro, este es un gobierno dirigido por un ex militar, cuyo primer ministro es un ex militar. Permítame decirle algo, nosotros los militares no somos ex. Nosotros estamos en retiro. Perfecto. Que es una situación que... Así es. Y tienen a su principal asesor a un militar en retiro. Sin embargo, suceden todos estos hechos que usted mismo ha narrado, las deficiencias, las situaciones que se presentan, que se presentaron en aquel momento, pero además, a pesar de eso, el 81% de la población dice que la Fuerza Armada no está preparada para enfrentar al narcoterrorismo y el 61% desaprueba el papel del presidente en el BRAE, ¿no es cierto? Y el 41% dice que es la corrupción el problema en el desempeño de las Fuerzas Armadas. Permítame decirle que en este gobierno hasta ahorita no hay ningún síntoma de corrupción, porque ni el presidente Ollanta Humala ni el que habla lo vamos a permitir. Eso de la corrupción yo diría que no se refiere a nosotros. En segundo lugar, usted habla del coronel Villafuerte. El coronel Villafuerte, como todo peruano, tiene el derecho, y si el presidente Ollanta Humala lo ha elegido como su asesor, me parece que sus razones muy poderosas las tiene, porque cree que es una persona que conoce el tema, que es un hombre que conoce tanto lo que es la defensa nacional como la seguridad ciudadana, y lo tiene como asesor, pero eso no quiere decir que el coronel Villafuerte tome las decisiones la toma el presidente de la República.